Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Esta semana nos toca ver lo que es lógica matemática, dentro de las cuales vamos a hablar un poco de proposición lógica, ¿sí? Y luego los conectores. Primero vamos a ver lo que es una proposición lógica. Antes de dar el concepto de lo que es una proposición, trataremos de establecer cuál de las siguientes son verdaderas y cuál son falsas. ¿Correcto? Veamos A. El primero A dice 9 es divisible por 4. Luego tenemos B. B, ¿qué dice? ¿Qué dice B? Grau tuvo úlcera en no, úlcera estomacal. Miguel Grau tuvo úlcera estomacal. Luego el C, que dice 6 es un número entero y par. D, ¿qué tiempo hace hoy? E, socorro. Y F, X más 3 no es mayor que 5. ¿Correcto? Ahora, Ujú. después de analizar cada una de estas, concluimos que la A es falsa. ¿Correcto? Entonces tenemos que la A es falsa. Mientras que la C es verdadera. 6 es un número entero y par. ¿Correcto? Respecto a B, es probable que dudemos en responder. Pero lo cierto es que es verdadera o es falsa. Mas no es ambas. Ya que en realidad debe haber ocurrido que Miguel Grau tuvo o no tuvo úlcera. Pero si solo una de las posibilidades es correcta, correcto, o sea, puede ser verdadero o puede ser falsa. No existe un intermedio, ¿correcto? ¿Ya? Por otra parte, vamos a notar que no tiene sentido afirmar que la D y la E son verdaderas o falsas. No son ni verdaderas ni falsas. Para establecer la verdad o falsedad necesitamos en F, para necesitar el valor de X, ¿sí? Tenemos que tener un valor en X, ¿correcto? Y no sabemos quién es X, ¿no? Si operamos igual manera, ¿correcto? A los enunciados como A, B y C son únicamente verdaderos o falsos. Se les denomina proposiciones. Entonces, a toda verdad y a toda falacia se le denomina, ¿qué se le denomina? Proposiciones. Proposiciones. Por esta razón, la D, la E no son proposiciones, porque no son ni un verdadero ni un falso. No lo son. No tienen ni verdadero ni falso. ¿Correcto? Ahora, en general las preguntas y las exclamaciones no son proposiciones. También debemos anotar que la expresión F, si bien no es proposición, en la exposición va a depender del valor de X para hacerlo, un verdadero o un falso. A este tipo de expresiones se le denomina funciones proposicionales o enunciados abiertos. Funciones proposicionales o enunciados abiertos. ¿Correcto? ¿Se entendió qué es una proposición entonces? Toda verdad o toda falacia, ¿verdad? ¿Correcto? Y a las preguntas y a los signos de interrogación o a las proposiciones que dependen de un valor van a ser funciones proposicionales o enunciados abiertos. Este es un enunciado abierto. Este también es un enunciado abierto y este también es un enunciado abierto. ¿Sobre qué tiempo hace hoy? No sabemos. Si es hoy o es mañana. Socorro, no sabemos. No sabemos quién nos está diciendo o algo que nos quiera dar a entender. Nada, ¿verdad? Entonces no es ni un verdadero ni un falso. Entonces, una proposición es toda expresión libre de ambigüedad. Betsy, ¿qué es ambigüedad?
Brisa, ¿qué es ambigüedad? Valentina, ¿qué es ambigüedad? ¿Algo que no? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, profe, yo estoy ¿Qué aquí. es ambiguo? Entonces, ¿qué es ambigüedad? Vamos, Cuca, que es ambiguo. Espérate, no me acuerdo, vale. Jóvenes, tienen que saber esas palabras. Muy bien. Entonces, cuando dice que ¿Es es ambiguo? libre de ambigüedad, es solamente tiene un significado, ¿correcto? Como yo bien le decía, una proposición es una expresión libre de ambigüedad y tiene la propiedad de que es verdadera o falsa, ¿correcto? O sea, una frase o una palabra puede tener un solo significado, mas no puede ser ambiguo. Esta palabra es ambigua porque no tiene significado. No sabemos primeramente quién lo dice ni a quién se lo dice, ¿correcto? Socorro, igual manera. Y esto también es una ambigüedad. ¿Ese Entonces, también es ambiguo? correcto. Ahora, si una proposición es verdadera, se le asignará el valor simbolizado por la B. Y si es falso, ya conocerán el valor simbolizado por F. Entonces, vamos a representar las proposiciones por letras minúsculas de la segunda mitad del alfabeto, como son P, Q, R y S, etcétera. A esto llamaremos variables proposicionales, ¿correcto? Uy, mi computador. Muy bien. Vamos a abrir mi otra pizarra porque acá me pierdo, jóvenes. Ya, muy bien. Profesor, disculpe, ¿ya cerró la sala? A ver, vamos a ver. Las salas sí. ¿Quieren ingresar? Ah, con ¿Qué razón. van a ingresar? A ver. Yo cierro Lo voy a... cuando acabo un tema. Ya, muy Sí. bien. Entonces, si ya sabemos que es una proposición, ¿correcto? A ver, ¿dónde están mis ejercicios? Perdón, disculpen, jóvenes. Clase separado para poder darles una clase bien dinámica. Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos a ver. Vamos a compartir mi pizarra. Muy bien. ¿Todos me ven aquí, jóvenes? Sí. Muy bien. Vamos a definir. Decimos una proposición cuando es. Primero, cuando es libre de ambigüedad. ¿Qué más? Tiene una propiedad de ser verdadera o falsa. ¿O falsa? Muy bien. La primera entonces vamos a realizarla. De acuerdo con la definición, ¿cuál de las siguientes expresiones son proposiciones? ¿Qué es una proposición? Ya hemos dicho, ¿sí? Puede ser verdadera o falsa. La división entre cero no existe, verdadero o falso. ¿Verdadero? La división entre cero no existe, correcto, verdadero. 5 entre cero existe, no existe. Entonces te está diciendo una verdad, correcto. Muy bien. 4973 es un número primo, verdadero o falso. Claudia, Valentina, 4973. Yo les voy a decir verdad o falsedad, porque la final es, ¿qué es una proposición?
ya sea verdadera o sea falsa. Ahora yo te pregunto, ¿Micaela Bastidas murió a los 14 años? Falso. Falso. Desconocemos Micaela Bastidas. O sí conocemos. Sí conocemos, ¿verdad? Sí, dijo Muy cuando su bien. edad Ahora, murió. de estos cuatro que queda, ¿cuáles son ambiguos? ¿Cuáles son enunciados abiertos? ¿Y cuáles no son proposiciones? Enunciado abierto vive la Así es. experiencia Este no es una proposición. y otro también el Miguel Grau nació en Piura. Muy bien. Miguel Grau nació en Piura. ¿Por qué? Porque Porque en general las preguntas y las exclamaciones no son proposiciones. El Principito no podía comprender a los adultos. ambiguo, ¿Verdadero o falso? ya se lo sabe Valentina, creo. Yo no me leí el Principito. Muy bien. No es ambiguo, porque sí existe el Principito. Pero ahora, Sí. falso. Muy bien. Si contiene una falsedad, ¿es una proposición o no? Ujú. Es una proposición. Mi mejor experiencia fue a los 17. ¿Verdadero o falso? Es un enunciado abierto. ¿Por qué? ¿Quién dice por qué es un enunciado abierto? Mi mejor Porque, experiencia fue a los 17. ¿Por qué es abierto? porque lleva Porque una coma. cualquiera puede responderlo. La pregunta Mm, puede ser para mí, la pregunta puede ser para ti, para él, para ella. ¿Correcto? Entonces, ujú. tampoco es. ¿Correcto? Entonces, ¿ya se entendió lo que es una proposición? Cuando contiene un verdadero o un falso. Falso. Muy bien. ¿Cuándo no es una proposición? Cuando en general son preguntas, son exclamaciones, son enunciados abiertos, ¿o qué más? O son ambiguos. Ambiguos. ¿Correcto? Sí. Correcto. Se fue Valentina. Bueno, esperemos que inicie nuevamente. Vamos continuando. Profesor, Vamos continuando. vale, no escucha. Profe, vale, no escucha. Que active su micrófono, que le dé clic en el micrófono. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es una proposición lógica. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer, a ver, otro ejercicio. Si ya entendimos lo que es una proposición, veamos el siguiente ejercicio. 24 es un número compuesto. Primeramente, ¿cuándo no es una proposición? ¿Qué hemos dicho? Cuando son preguntas, son exclamaciones, Exclamaciones son ambiguas, ambiguas. cuando tiene doble significado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, 24 es un número compuesto. Pregunta simple, Betsy, ¿24 es un número compuesto? Betsy, por favor, ¿estás ahí? Yo puedo responder. Ya, a ver, ¿sí o no? Sí. Sí, está compuesto 20 más 4 es un número compuesto, ¿correcto?
Verdadero. No, no El lo número escuché. 20 es par y el número 15 es impar. También es Verdadero. Ah, verdadero. Los números 40 y 27 son pares. falso. Falso. Juan y Pedro son primos. Ambiguo. Juan y Pedro son peruanos. Ahí son ambiguos. Porque te da, Ah, ¿qué te da? Dos opciones, ¿verdad? sí. Correcto. Profesor, ¿y cuando es ambiguo qué se pone? Ah, X. No es Sí, proposición. porque no es una proposición. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son simples? ¿Cuántas son? Son Es 3. Tres. Una proposición que contiene verdad o falsedad. ¿Cuándo no es una proposición? Cuando contiene, ¿qué contiene? y signo de interrogación, de Una pregunta, exclamación, una no signo de es interrogación, ambiguo. una, ¿qué más? Enunciados Pues, abiertos, ambiguos, etcétera. Muy bien. Bien, entonces, si ya se entendió, vamos a pasar a lo siguiente. Que vamos a ver, un momentito, para copiarlos en la pizarra. Muy bien. Veamos. Muy bien. La negación se nota de esta manera, ¿correcto? Representa la inversión del valor de la verdad de una proposición. ¿Qué representa? Lo inverso de la verdad, para no hacerlo con muchas palabras. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho que es esta P? Una representación, ¿correcto? De una proposición. Ah, ya. Esta proposición, ¿cómo se va a representar? Con P. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, 13 es un número primo. Es verdad. Y si yo lo quiero negar, le pongo así como está. ¿Y qué va a hacer? No es cierto que 13 es un número primo, ¿verdad? Acá está también. Muy bien. Observamos que en el ejemplo P es verdadero y luego la rayita P es falso. Es porque P y no P tienen valores de verdad opuesto. ¿Correcto? En general, mira, veamos. También puede llamarse de la siguiente manera. O también se puede leer de la siguiente manera. Vamos a poner el valor de la tabla de la verdad. Esta tablita es muy importante. Perdón. A ver, está cargando. Ya, muy bien. Muy bien. Miren. P, la negación, ¿verdad? Lo niega, se pone falso. De P, falso, lo niega, se pone verdadero. Entonces, ¿cómo se va a leer? No, P, no es cierto que P y no es el caso que P. Recuerden esto. Bien. Ahora vamos a pasar con otro conector que se llama la conjunción. Veamos. Miren la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Son dos proposiciones que se enlazan por medio de la palabra. ¿Qué palabra? Y para formar una nueva proposición. Veamos. Tenemos la proposición Roxana comió pescado. La primera proposición representada por la letra P. Luego tenemos Roxana se indigestó, representada por la letra Q. ¿Cómo quedaría la proposición? P y Q
¿Cómo quedaría? P y Q. ¿Qué esto indica? Roxana comió pescado y se indigestó. ¿Correcto? ¿Sí? El valor de verdad de una conjunción será dado por los valores de verdad. Veamos la tabla de la verdad. Veamos la tablita de la verdad cómo queda. Un momentito. Muy bien. Perdón, se bajaron las letras. No sé por qué se bajaron. Estos deben ser más arriba. Ya, muy bien. Ahora, el valor de una verdad en una conjunción será dado por los valores de verdad de las proposiciones que la componen y de acuerdo a la siguiente tabla. Si mi P y mi Q son verdades, ¿qué me va a dar? Verdad. Verdadero. En el I, verdad. Y verdad, ¿qué me da? Verdad, ¿correcto? Si yo tengo una verdad y una falsedad, me va a dar siempre falso. Falso. Igual manera, si tengo una falsedad y tengo una verdad, me va a dar Falso. falso. Si tengo una falsedad y otra falsedad, me va a dar falso. ¿Cuándo cumple con el verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Verdaderos. Entonces, P y Q se va a leer P y Q. También se va a decir P no obstante que Q. Cuando te digan P no obstante que Q, a P no obstante que Q, también se va a leer así. O también se va a leer P además que Q. También tenemos P sin embargo Q. P cada vez que Q y P pero Q, ¿correcto? O sea, si te dicen pero muy bien. Ahora, prosigamos. Si yo les pongo el profesor enseña aritmética, ¿cómo se nota? Ah, con P. Y si te digo, el profesor dejó tarea, ah, se puede notar I, Q. ¿Y cómo sería? Ah, el profesor enseña aritmética y dejó tarea. Esto se lee de esta manera. Por eso que denotamos la primera proposición con P y la segunda proposición con una Q. Puede ser P, Q, R o S. Depende cuántas proposiciones hallemos. Muy bien. Si no me cree, veamos un ejercicio. A ver. Miren, ve. Vamos a resolver un ejercicio. Vamos a determinar el valor de la verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Si 3 más 1 es 7, 4 más 4 es 8. Verdadero. 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 ¿Cómo, profesor? ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? Falsa, falsa. ¡Ah, falsa! ¿Por qué verdadero? Dios. No le leí bien. El 3 más 1. Ahora, el número 2. No es verdad. Te dicen que no es verdad que 2 más 2 es 5. Sí y solo si 4 más 4 es 10. Es falso. Falso. No es verdad que 2 más 2 es ¿qué? 5. Ujú.
Si solo diría eso sería verdadero, Falso. pero y si solo, Y si solo si es sí, ya. falso. Ahora les doy. ¿Y si solo sí, qué es? ¿Y si solo sí, qué es? ¿Qué operador es? Conjunción, negación. ¿Ese no Conjunción. era la condicional, profesor? Sí, solo sí. Ay, ay, ay. Sí, y solo sí. Conjunción. Ahí está. Es la bicondicional. Sí, solo sí Ay, Dios. es una conjunción. Acá lo tenemos. Sí, y solo sí es una bicondicional. Muy bien, Exacto, condicional. muy bien. Pero ¿por qué va a ser una conjunción? ¿Y esto es verdad o falso? Es falso. Falso. Ahí que me da. Falso. Verdad. Ah, cierto. Qué bonito, ¿verdad? Según Muy bien, verdadero, verdadero y muy falso, bien. falso. Exacto. Ese Madrid, es el del cuadro de conjunción, profe. sí, bicondicional. No, Ahorita llegamos. Lo que quería solamente Ah, explicarles estas proposiciones. Madrid está en España o Londres está en Francia. ¿Cuántas proposiciones tenemos? dos. verdadero. No, verdadero y falso. ¿O qué es? ¿Qué operador es O? Veamos el módulo O. Es la Está O. disyunción. ¿Ah? Es la ¿Ah? disyunción. El O es disyunción. 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 Muy bien. Verdad y verdad. Ah, no, Londres no está en Francia, profesor. Por eso, falso. ¿Y Madrid Ajá. está en España? Sí. Sí, ¿Y qué me da? verdadero. ¿Verdad? Falso, falso. Determinar el valor de verdad. ¿Qué me da? Falso, verdadero. ¿Verdad? Sí. Verdadero. Jóvenes, se me va a acabar el tiempo. Les vuelvo a compartir un link por el grupo para volver a ingresar. ¿Sí, jóvenes? Ya, profe. Ya. Muy bien. Vamos a, ya hemos visto lo que son negaciones, conjunciones, ¿sí? Y disyunción inclusiva. Ahora vamos a ver la disyunción inclusiva. Son dos proposiciones que se enlazan por medio de la palabra o para formar una nueva proposición. ¿Correcto? Recordemos, cuando tenemos P y Q, ¿cuándo va a ser verdadero nada más? Cuando los dos son verdaderos y el resto va a ser falso. ¿Correcto? Ujú. ¿Sí? No se olviden solamente. Si te toca verdad, falso, en I, ya sabes que es falso. Si te toca falso, falso, ya sabes que es falso. Si te toca Falso. verdad y falso y verdad, ya sabes que es. Muy Falso. bien. Ya sabes, muy bien. Fácil, ¿verdad? Fácil es. Una vez que te aprendas esto, ya puedes ir a postular para tu examen en la universidad. Muy bien. Mentira. Esto viene en el examen. No, sí sé que viene en el examen, pero es mentira que sabiendo eso se prueba. Que viene, ¿cuántas preguntas? De esto te vienen como 10, creo. Saca tu cuenta, Sí, ¿vale? pero son difíciles. es, una Sí. es una lectura completa donde te dice una oración. De esas oraciones tienes que hacer. Es bonito, bueno. No nos vayamos porque los voy a. No es que lo agarren la onda, como se dice, ya van a poder realizarlo. Muy bien. Mentira. ¿Por qué rompes las ilusiones? Porque crean falsas ilusiones. Es injusto. El examen de admisión es lo más fácil del mundo. No, Mentira. profe. Es lo Sí, más en difícil. serio. En serio. El examen de admisión No. es lo más fácil del mundo. Vamos con los nervios de punta, vamos todos, dudamos y ahí donde flaqueamos y caemos. Pues. Mentira. Y algunos que están bien confiados y pierden. Y ingresé en la Trujillo, ingresé en la de Chiclayo y en la de Chimbote. Y adivine dónde me quedé. Sin boca. En una particular. Ve, profe. Es una larga historia. Bueno, continuemos. La disyunción exclusiva está
enlazado por la palabra o. Por ejemplo, tenemos 4 es menor que 7 y 4 es igual a 7. La proposición quedaría P o Q, donde 4 es menor que 7 o igual que 7. ¿Y cómo se lee su tablita de verdad? Muy bien, déjenme copiarlo y pegarles. No les he... A ver, les voy a copiar. Ahí está la tablita de verdad. ¿Sí? Ahora, cuando tenga solamente una verdad, y una verdad es verdad. Betsy me dijo que está mal con el internet. ¿Sí? Bueno, ¿qué más me dijo? No tiene más ejercicios, dice. Muy bien. Ahora, B y F, cuando me dan una verdad o una falsedad, me va a dar siempre verdad. Y hablo igual. Cuando cumple una falsedad en una O, cuando los dos son falsos. ¿Correcto? ¿Cómo se va a leer? P o Q. No existe otro. ¿Correcto? Y si existe, no lo he leído. Bueno, continuemos. Ahora, ¿qué nos toca? La condicional. La de las condiciones, ¿verdad? Muy bien. Veamos qué es la condicional. Si P y Q representan proposiciones cualesquiera, la condición de P y Q se denota por P y una Q. Y se lee P, entonces Q. En donde la proposición representada por P se va a denominar antecedente. Y la representa por Q es una consecuente. Si se dice también que el antecedente implica el consecuente. Tratemos de precisar el significado de la condicional en un ejemplo. Si fumo un cigarro, entonces me aumenta la presión arterial. Y un antecedente va a tener una consecuente. Sí. Si como mucho, ¿qué pasa? Engorda. Me engordo. Muy bien. ¿Correcto? Entonces, ¿ya se entendió una condición? En el ejemplo vamos a afirmar que en el caso que fume un cigarro, debe ocurrir necesariamente que me aumente la presión arterial. Esto es que si el antecedente es verdadero, el consecuente también debe serlo. ¿Correcto? También vamos a notar que solo será falso cuando ocurra que me fume un cigarro y no me suba la presión. Esto es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Por otra parte, no se afirma que individualmente el antecedente o el consecuente sean verdaderos o falsos. Profesor, mucha hora y no le entiendo. Muy bien, veamos con la tablita entonces. Veamos con la tablita. A partir del anterior, vamos a considerar que una condicional, miren, ve, solo es falsa si tiene antecedentes verdaderos. Ah, ya. Entonces, miren. Si tu enamorado te dice, si me quieres, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Ay. Te dice una falsedad. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Ah, me está mintiendo ese hombre. Si me pone en una condición, ¿qué me está haciendo? Me está mintiendo. ¿No? Ahí está la ley de la verdad, la tabla de la verdad. Cuando te implica si P, entonces Q es una condición. También se lee P implica que, o P por qué, o P dado que, Q. Muy bien. ¿Correcto, jóvenes? ¿Se entendió? Sí. ¿Cuándo la condición es falsa? Cuando la primera te dice una verdad. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, cuando el profesor te va a decir, la clase está bonita, pero te deja tu tarea, Es falso. es falsa, ¿verdad? Qué falso, Sí. profe, ¿no? Ese profe, ah, bueno, muy bien. Ahora, vamos con la bicondicional.
Muy bien. Se va a denotar por P y dos rayitas así, mira, P, la bicondicional. Miren, ve, para allá y para allá. Y se lee P, ¿qué más? Si, solo si, Q, afirma que P, O, y a la vez que esto es que deben darse las dos condiciones, ¿correcto? Si, solo si, afirma que, y a la vez. Estos deben darse de las condiciones condicionales. Es decir, los valores de verdad dependen de los valores P y Q. Miren, de estos valores, vamos a tomar fotito de la tabla para poder explicarles. Ay, ya, muy bien, miren. ¿De quiénes van a depender? ¿Qué dice el módulo? De estos dos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde está? Esta es una condición, ¿verdad? P y Q. Ya sabemos, ¿verdad? Falso, verdad, verdad. Pero si lo invertimos, ¿qué me da? Verdad, verdad, falso, verdad. Entonces, P, la condicional de Q, son estos dos, unidos con ¿qué conector? ¿Cómo se llama este conector? Y Y, muy bien, ¿qué me va a dar? Ah, verdad, falso, falso y perdón. verdad. Muy bien, correcto. Mírenme, ¿cómo se dan cuenta? A ver, Q, acá está Q, volteenlo, verdad y verdad, ¿qué me da? Verdad. Falso, ¿verdad? ¿Qué me da? Verdad, aquí está, este es. Porque le estamos dando al reverso. Miren, vamos a bajarlo más y les voy a comprobar. Q, sí, P. Estos valores, miren estos valores, vamos a ir a estos valores. ¿Q qué es? Ah, Q es verdad, verdad, perdón, perdón, verdad, falso, verdad, falso. P es verdad, verdad, falso. No, a ver, es falso, falso, correcto. Ahora tenemos verdad y verdad, me da verdad. Falso y verdad, ¿qué me da? Acá está, verdad. Verdad y falsedad, ¿qué me da? Falso, ya sabemos, falso. Ahí está, verdad, verdad, falso. Y el último, verdad. Ah, ya, aquí está, a ver. Esto y esto, ¿qué se van a hacer? Ah, se van a unir con una y, ¿correcto? Entonces, cuando tengo verdad y verdad, me da verdad. Cuando tengo falso y verdad, falso. Entonces, ¿cuándo son verdaderos? Cuando todos son verdaderos. Ya sean verdad o sea falso. ¿Correcto? Si todo es verdad, me va a dar verdad. Si todo es falso, me va a dar verdad. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. El último, la tabla de verdad, lo vamos a ver la próxima semana. Sí, ese es más complicado. Bueno, para leerles también, ¿no? La última tablita, ¿cómo quedaría? En resumen, miren, vamos a ver. Su resumen ya, para que no pataleen mucho, miren, ¿ve? La bicondicional. ¿Verdad, verdad? Verdad. Falso. ¿Verdad, falso? Falso. Falso, ¿verdad? Falso. Falso, falso. Verdad. ¿Y cómo se va a leer? Sí y solo sí. P es condición necesaria y su coeficiente para y suficiente para Q. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a desarrollar unos ejercicios y damos por culminada la clase.
Muy bien. Ya hemos determinado el valor de cada uno, ¿correcto? Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio número 4, ¿correcto? Los que no están, pues bueno, lo van a hacer en su módulo. Veamos. Un esquema conjuntivo representa a la proposición. Un esquema conjuntivo representa la proposición. ¿Cuál es la? A ver, ¿quién me dice? La primera verdadero, profe. A ver, acá no, sí, ya, bueno, acá que nos dice, un esquema conjuntivo representa a la proposición. ¿Qué esquema representa a la proposición? Lean su teoría, La A. la proposición. Ujú. Un esquema conjuntivo representa a la proposición. La A. ¿Cómo se representa? Como B, así la B para abajo. ¿A eso se refiere? Claro. P y Q. Pero no lo entiendo. Cuando tengamos operadores lógicos, cuando tengamos P o P y Q, ¿cómo se le llama esto? Conjunción. Conjunción. ¿Eh? Y son operadores lógicos. Ahora te pregunto, ¿qué es una proposición? Es una expresión libre de ambigüedad. Que ¿Y solamente aquí qué puede dice? ser verdadero o falso. Es un esquema conjuntivo. Un esquema conjuntivo representa la proposición. ¿Qué esquema representa a la conjunción, a la proposición? P y Q. No. En el primero, ¿cómo se es? Tanto Pizarro como Maestri. Tanto como algo y como otro. ¿Qué tipo de operador lógico usa? P. ¿Es una conjunción? ¿Es una disyunción? ¿Es una negación? ¿Es una disjunción? Es una disyunción. Disyunción. Muy bien, entonces tenemos acá P, ¿y qué más? Disyunción Q. No hay un O, es una disyunción. ¿Tú ves un O? No, pero No, pero si no, lo lee, no. no, pero si lo Dos lee parece proposiciones se enlazan por medio de la palabra O, dice la disyunción, para formar una ujú. nueva proposición. ¿Hay un cómo? Es lo que estoy buscando. No hay.
No hay. Yo sigo diciendo que es disyunción. No. No puede ser disyunción No porque es puede ser. cuando es con uno. Así es. Porque puede ser tanto Pizarro, son jugadores, o Maestri son jugadores. A eso yo lo intento O, ver. no es lo mismo que O que I. Entonces el Conjunción, profe. ¿Ah? Conjunción. Conjunción. Conjunción, pues, tanto Pizarro como Maestri Jugadores. son jugadores. Es una I. ¿O me equivoco? No Tanto hay el cómo, Pizarro pero si se como lee. Maestri son Sí. jugadores. ¿Correcto? La B también. Mm. Entonces es una I. Vamos a escribir acá. Una I. ¿Correcto? La segunda, la fiesta empezó al igual que el concurso. Al igual que el concurso. Conjunción. La fiesta empezó al igual que el concurso. Conjunción. A ver. Ujú. Y la condicional. También es fake, ¿verdad? Acá está más fácil, pues, ¿no? Marco y Rubén toman chicha con ron. Fake. Carlistos asiste a clases, sin embargo no escucha clases. ¿Qué es esto? Negación. Todos son fake. No. ¿Cuál es? ¿Ya lo vieron? ¿Qué esquema representa la proposición? Todos, pues. Conjunción. Todo. Todos. Un esquema conjuntivo. ¿Qué es un conjunto? Una agrupación De dos o más cosas, de ¿verdad? cosas. Ujú. Nuestros jóvenes. Estamos en quinto. Ya, a ver. Veamos el ejercicio número... A ver, este de acá, a ver, creo. Ay, ay, ay. A ver quién me dice, a ver quién me dice. Y acabamos, ¿ya? El último, a ver, el 6 ¿cómo está? En el 6 ya van a morir. En 6 lo dejamos para la próxima semana. A ver, 5. ¿Qué proposición es? Módulo. Adicional. A, B, C, pongan sus comentarios y nos vamos.